Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. En nuestra serie, que le hemos titulado así, Nuestra Fe, corresponde ahora, basada en Hebreos capítulo 11, corresponde ahora a los versículos del 11, capítulo 11, versos 23 al 26. Quiero hablarte acerca de algo que es obvio, pero al mismo tiempo no todos lo ven, que es: la fe no es mediocre. Un problema que hay con los creyentes es que no entienden que la fe no es un asunto solo religioso. La fe te saca de la mediocridad y te hace vivir con calidad, con excelencia. La verdadera fe hace vidas extraordinarias. La falsa fe hace mediocridad. Así que quiero hablarte de esto. Vayamos a la palabra. Nos encontramos, repito, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Vamos a leer del 23 al 26 en voz alta, con todo el corazón, entendiendo la palabra, creyéndola. Dice la Escritura: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bendito sea Dios. El incrédulo medio cree. Gente que batalla para creer, y eso lo hace mediocre. Eso lo hace ser un número más en la estadística del mundo. La gente que no tiene visión, que no tiene fe, que no puede ver más allá, que simplemente está pensando que lo que sucede aquí y ahora es todo lo que existe. La fe que no es real, es decir, la mediocre, a veces sí, a veces no, radica o provoca que la gente esté limitada. Todo lo que vemos de adelantos, de crecimiento, de desarrollo, empezó en alguien que creyó que era posible. Y si en lo natural esto es real, en lo espiritual es muchísimo más real todavía, puesto que el reino de los cielos se mueve con la fe. Ahora bien, si tu vida aún como creyente no ha sido lo que debe ser, si no estás viviendo lo que quisieras vivir, si parece como que te quedas corto, como que las cosas no se consiguen, no se dan, y si eres de esa clase de personas que dicen: ya se lo dejé al Señor, Dios lo hará en el tiempo de Dios, etcétera, se oye bien espiritual, se oye bien, pero la fe no es inactiva. La fe no es esperanza. La fe no está esperando. La fe va mucho más allá. La fe es acción. La fe te mueve, te impulsa a hacer las cosas. Y esto es lo que vemos aquí en la porción de la palabra. Solo que parece como que desprecia las cosas temporales. No tanto porque las desprecie, sino porque va por todo, no por algo. Por eso no es mediocre. Quiere todo. No tenemos una idea de una falsa humildad de queremos sufrir y padecer por Cristo. No es así, sino que queremos todo. Tenemos una santa, perdóname el término, una santa ambición por todo lo que Dios haya preparado para aquellos que le aman. Y esto solo se consigue mediante la fe. En la Biblia te vas a encontrar que los grandes hombres de Dios, mencionados sobre todo en la lista de Hebreos 11, conocidos como los héroes de la fe, te vas a encontrar que parecen personas sobresalientes, personajes o personas que vivieron por encima del promedio, como si tuvieran virtudes que nosotros no tenemos. Pero la realidad no es esa. La realidad no es que se trata de personas que eran geniales por naturaleza, sino hombres y mujeres que se atrevieron a creer que era posible una vida mejor, que se atrevieron a creer que era posible cambiar su contexto de vida, no solo por algo mejor como lo mencioné, sino por todo lo que Dios tiene. Moisés es alguien que en apariencia arruina su vida. Mata a un egipcio, tiene que huir, se le van los años, ya tiene 80 años, parece que perdió todo. Y el hombre ex asesino y prófugo y envejecido
todavía es alcanzado por la promesa de Dios para cambiar las cosas, pero no habría podido suceder si no creyera. Porque Dios tomó la iniciativa de buscarlo, pero encontró un hombre que le creyó a Dios para hacer posible todo esto. Me pregunto si hoy Dios, visitando esta casa, encuentra hombres y mujeres que le creen a Dios para hacer posible una vida extraordinaria, una vida mucho mejor. Que Dios se asome y vea hoy tu fe. Veremos varias cosas. La primera, la fe sigue la vida. La fe nunca va a ser o va a seguir lo muerto, lo inactivo, lo falto de visión. Mira cómo el versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Bueno, hay que aclarar que cuando se escribió esto en el Antiguo Testamento, Moisés era el escritor. Entonces era evidente que si tú pones, o sea, imagínate a Moisés cuando está escribiendo y tuvieron un niño y como vieron que era hermoso, está hablando de él. Es maravilloso eso. Yo lo entiendo. A mí me rentaban de niño Dios, o sea, ya entiendo eso. No es cierto eso, o sea, pero algunos van a decir, ¿qué es eso en otros países? Bueno, es que en las fiestas mexicanas, en las representaciones de Navidad, por lo general se tiene un bebé ahí representando al Señor y se busca un bebé bonito. Tu servidor, ok, no, entonces, pero ok, es solo una broma para que no te olvides. Moisés hace eso, Moisés escribe allí. Ahora creemos que venía de parte de Dios y no solo fue algo que él quiso poner, sino que venía de parte de Dios, porque así lo registra y el escritor a los hebreos lo repite: porque le vieron niño hermoso y no temieron, dice el versículo, el decreto del rey. Lo primero que quiero mencionarte es que la fe ve la belleza. Una persona de fe no ve el pesimismo, no ve la fealdad, no ve lo malo, no está pensando en cada día vamos a estar peor, se va a poner terrible. La gente de fe no piensa de esa manera. Y no estamos hablando de una buena época en la cual nace Moisés, sino una terrible época mucho peor que la que estamos viviendo, pero en decalle. Porque esta es la fecha en la cual están matando a todos los hijos varones de Israel. ¿Te imaginas lo que significa como nación que el niño varón que nazca los matan al nacer? O sea, no estamos viviendo, pero en nada parecido lo que estaba pasando Israel en esa época. Y en esa época sus padres, dice el pasaje, lo vieron niño hermoso. Cualquiera diría, todos los papás ven hermosos a sus hijos cuando nacen. Bueno, todas las mamás ven hermosos a sus hijos cuando nacen. Y los papás los ven con ternura, ¿verdad? Pero sí, porque normalmente los niños al nacer, salvo excepciones, no son bonitos. Yo sé, todas las mamás dicen que hermoso, y mira qué bonito, y no es cierto, está arrugado, hinchado, feo. O sea, no es cierto, no está bonito. Tú lo ves y tú dices, ay Dios, ¿qué es eso? Pero ya después, ya, si es niña se compone, y si es niño pues vive, y ahí pasa. Sí, porque lo ves de adulto y tú dices, acabará de nacer pero grandote, o sea, ¿por qué está tan hinchado, tan feo, arrugado? O sea, ok, así. También así pasa cuando tú ves a los hombres. O sea, el hombre nunca se compone, nada más voltea. O sea, sí, guardando proporciones del tamaño de 3 kilos a los que tiene hoy, que son un montón más, pues está igual de feo que cuando nació, hasta más hinchado. Pero en el caso de Moisés, cuando nace, el hecho de que lo vea niño hermoso es una forma que tiene el Espíritu de Dios de decirte que en la peor época que se pueda vivir, cuando están matando a los niños, cuando son esclavos, cuando el látigo está reservado para ellos, cuando no tienen mayor esperanza que comer y es todo lo que existe, en esas circunstancias de muerte y de escasez, sus padres pudieron ver la belleza. Porque una persona, por la fe vieron la belleza. Por la fe tú puedes ver buenos tiempos en medio de malos tiempos. Tú puedes ver la belleza en tiempos feos. Tú puedes ver que es maravilloso lo que estás viviendo. Cuando alguien no tiene fe, la incredulidad ve el mal. ¿Por qué? Porque la incredulidad se enfoca en oír a Faraón. Cuando tú te enfocas a escuchar a Faraón, todo lo ves mal, porque sigues oyendo a Faraón. Algunos están muy atentos a las noticias de maldad del mundo
para seguir viendo la fealdad y seguir viendo a Faraón. Entonces, cuidado con ello, porque en realidad, amado, es un reflejo lo que vemos de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Cuando alguien se ensucia, se contamina, tiene incredulidad, todo está mal. Y cuando alguien ha vivido limpio y está atento a la fe, a las promesas de Dios, a su palabra, va a haber hermosura en todo tiempo. Esto es bien importante, amados. Ahora, no es algo que solo porque sí o porque lo diga, no, la Biblia lo enseña. En la carta de Pablo a Tito le dice, capítulo 1, versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En otras palabras, tú ves lo que traes dentro. Esto es bien importante. Estás teniendo un reflejo de lo que traes dentro. Pero la fe no es así. Es más, la fe es valiente. Dice que por la fe no temieron a Faraón. No dice por la fe, a pesar del temor a Faraón, se mantuvieron firmes. No dice eso. La Biblia dice que por la fe no le tenían temor a Faraón. ¿Ven la diferencia en eso? No es lo mismo tener miedo y decir, pero confío en Dios, a decir, no tengo miedo porque confío en Dios. Hay diferencia en esto. Aquellos que están angustiados, preocupados, ansiosos, que viven con esa sensación de desesperanza, no sé, diciendo, se va a poner peor, qué terrible, esto así, esto asá, y están angustiados, es un síntoma de incredulidad. Ve el pasaje, por la fe no le tienes miedo a Faraón. Pero si no tienes fe, estás oyendo a Faraón. Y si oyes a Faraón, no ves la belleza, no ves la hermosura, no ves buenos tiempos, no ves que se puede vivir mucho mejor. La fe tiene que activarse, amado. No es pasiva, es activa. Te va a llevar a hacer cosas. Y esto tiene que ver con enfoque de tu alma. Hace mucho tiempo puse este ejemplo que realmente es útil para entender cómo funciona la fe. Voltea y busca el color rojo entre la gente y empieza a resaltar quien trae color rojo. Busca el color blanco y empieza a resaltar el color blanco. Lo que buscas lo empiezas a ver. Siempre es así. Aquello que quieres ver lo encuentras, porque ese es el enfoque de tu corazón. No dices, voy a ver el color rojo y empieza a ver el blanco. No, empieza a ver el rojo. Siempre es así. Sucede lo mismo con lo que escuchas. Si tú tienes frases que estás leyendo, cuando se oye una frase, cuando se escucha, lo que estás leyendo podrías oírlo, aunque estén diciendo otra cosa, porque tu enfoque en la lectura es distinto a lo que estás escuchando. Y tu alma cambia el concepto de lo que oyes por lo que estás viendo. Y así sucede, amados, con los seres humanos, incluyendo los cristianos. Oyen a Faraón, se asustan y todo es terrible. Oyes a Dios y ves la belleza y hay paz y estás enfocado y tienes una mejor expectativa de vida. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que temes? Entonces tienes que cambiar para ver a Dios y escuchar su palabra. Bendito sea Dios. Alguien tiene que decir amén. Primero es esto. Segundo, la fe no se conforma con lo terrenal. Esa es otra cosa importante. La fe no se conforma con lo terrenal. No es que los cristianos querramos vivir mal. En una época, durante el oscurantismo, escondiendo la Biblia, le trataron de enseñar a la gente que si se desposeían de sus bienes iban a ganarse el cielo. Era un engaño, porque como se desposeían, se los quitaba la institución religiosa. Y eso no se hace. Eso es un robo de los peores, porque es utilizando el nombre de Dios para robar. Y ahí no solo es un delito contra la persona que se le robó, sino contra Dios por usar su nombre. Es todavía más grave. Pero eso era antibíblico porque no leían la escritura. No es que estemos en contra de que te vaya bien y que estrenes y que comas bien y tus hijos vayan a buenas escuelas y tengas un buen techo sobre tu cabeza. Ese no es el problema. No estamos en contra de ello. Pero
no queremos solo eso, no nos conformamos a eso, queremos más. No lo terrenal, sino lo celestial. Vamos por mucho más que las cuestiones de este mundo. Dice el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora te pregunto, ¿qué quieres que sean tus hijos? Lo más probable es que lo que tú quieres que sean es inferior a lo que era Moisés, porque Moisés era nieto de Faraón, al menos adoptivo, pero era tenido como hijo de la hija de Faraón. Era el nieto de Faraón. Él podía tener una expectativa hasta del trono. Algunos dirían: no es posible. ¿Cómo no? Porque como quiera que sea, estaba en la línea, y si algo pasaba en la familia, podía hasta quedar de heredero del trono. Considera, por ejemplo, cuando fue la Pascua y que murió Faraón, y que murió el hijo de Faraón, el primogénito, y que murió el ejército de Faraón en el mar. Moisés pudo haber dicho: ¿para qué me voy al desierto y a una tierra si yo puedo regresarme a Egipto? Soy hijo de la hija de Faraón y ya no tienen ejército. Yo traigo más de 2 millones de personas conmigo. Voy y me quedo con el trono. Y podía haber hecho algo así. Más de uno lo habría hecho, te lo aseguro. Y habría revestido esto de espiritualidad. No, es que por el Señor y para el reino de Dios. Ajá, seguro. Pero Moisés no lo hace. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué lo hace? Lo primero que dice el pasaje: por la fe Moisés, hecho ya grande. No solo es grande en edad, es la grandeza del alma. Cuando tú quieres más que ser nieto de Faraón, cuando tú no te conformas con un gran hombre en la tierra, cuando a ti no te interesa solamente comer un poco más. Moisés había probado ser un príncipe en Egipto por 40 años. Si alguien sabía honores, si alguien tenía grandeza, si alguien había tenido excesos, era Moisés. Pero Moisés sabe que eso no es suficiente. ¿Cuánto vas a comer que sea suficiente? ¿Cuánto vas a vestir que sea suficiente? ¿Cuánto vas a tener que sea suficiente? No es suficiente. El verdadero pan del cielo que satisface al ser humano es Jesucristo. El único que te dará paz aún en la tormenta es Jesucristo. El que te va a hacer feliz en cualquier época es Jesucristo. Esto es algo que estaba entendiendo Moisés. Solo los grandes van más allá de lo terrenal. No estamos en contra de lo terrenal, queremos más. Vamos más allá, amados. No te conformes a un salario o a comprar cosas. No te conformes a eso. Solo los grandes van más allá. Mira, considéralo. Un bebé está preocupado por un chupón. Se lo quitas y llora. Para él eso es algo. En su momento es su deleite. Entre más pequeño es el ser humano, quiere el deleite ya. El bebé lo quiere inmediatamente, no va a esperar. No importa si hay gente presente, él va a llorar hasta que se lo des, porque es un bebé, está pequeño. Cuando es adolescente, que se cree que puede conquistar el mundo y que sus papás están viejos y que él sabe todo de todo, la realidad es que quítale el celular y verás, igualito al bebé. No es justo, y va a esgrimir artículos o argumentos y cuanta cosa, y estás viendo al bebote. Tú dices, igualito a cuando era un bebé, solo que ahora habla y antes nada más lloraba. Ahora llora hablando, ahora pone argumentos, ahora discute, ahora él cree que sabe, pero es igual, todavía no sabe esperar. Por eso no está listo a más, es pequeño. Tú ves a un adulto que no creció, que no es grande, puede tener edad, pero no es grandeza de alma. Y lo ves que llora igual. Puede llorar por un auto, puede llorar por una casa, puede llorar por una relación. Es que me abandonó. ¿Y? O sea, ¿eres inabandonable o qué? O sea, ¿y? Si Jesús murió solo y desnudo en una cruz, ¿tú qué? No tienes virtud como para retener. Pero él llora, o ella, y se siente morir y no puede pensar en otra cosa. Es más, yo puedo estar predicando lo que sea, todo lo traduce a lo que trae su alma, porque no tiene grandeza. La Biblia dice: Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Necesitas grandeza del alma para ir por más que lo terrenal. Necesitas grandeza interior para no conformarte con las cosas de esta vida. Necesitas ser grande en serio. Bendito sea Dios. Alguien bendiga al Señor.
Gloria a Dios. En tercer lugar, la fe no se conforma al mundo. Parece que es lo mismo, pero no es igual. La fe no se conforma al mundo. Dice el versículo 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ya no solo terrenal, sino aún el mal. Moisés estaba en el palacio y tenía todos los excesos por 40 años. Obviamente hubo pecado a su alcance, sin lugar a dudas. No era creyente del todo, no había conocido a Dios. Tenía una idea del pueblo de Dios, una idea de Dios, pero aún no se le había revelado el Señor. Así que lo más probable es que él haya tenido que experimentar, no tenido, sino que él haya experimentado pecados durante su grandeza en Egipto. Sin lugar a dudas que así fue. Y sin embargo, el pasaje habla acerca de que toma una decisión que a los ojos naturales no suena muy cuerda, muy lógica. A ver, ¿cómo? Tu decisión es dejar Egipto y unirte a Israel. ¿Te quieres poner del lado de los esclavos, siendo tú un príncipe con posibilidades del trono? ¿Te quieres poner del lado de los esclavos, de la escasez, de la hambruna, del golpe, del látigo? O sea, ¿te quieres poner allí? No es una decisión que suene muy bien. Esto suena a una verdadera tontería, pero esto te habla, según el escritor a los hebreos, te está poniendo un principio de vida extraordinario. Lo que te está diciendo es que la fe cristiana no se acomoda al mundo. No es soy cristiano y tengo estas otras cosas, soy cristiano y hago esto, hago lo otro. No se va a conformar. No es todos lo hacen, no es que tiene de malo, no es no seas tan religioso, no tiene nada que ver con frases que esgrime la gente para acomodarse a ser cristiano más el mundo. No, tú no estás dejando lo que dejó Moisés. Y si él puede dejar la vida principesca de Egipto por causa de escoger el plan de Dios para él, tú más, amado, tú más. No te vendas barato. Cuando menos Moisés estaba dejando los honores y cuanta cosa. O sea, había algo ahí, pero tú ¿qué? ¿Te vendes de qué? ¿Cómo? ¿Qué tienes que dejar? Algunos se venden muy barato. O sea, no cambias un Ferrari por un bocho, por un Volkswagen bocho. O sea, por si en otro país, ¿qué es eso? Bueno, o sea, ¿qué es el bocho? El auto más feo jamás hecho. Eso es el bocho. Es un auto diseñado por nazis. Eso te tiene que decir algo. O sea, no están pensando en los que van dentro, están pensando en el control de las naciones, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Mételos ahí como lata, ahí échalos. No traen aire, o sea, ahí ponlos ahí. No caben, pero amontónalos ahí. Eso es lo que es. Perdóneme si alguno trae un bocho. Dios te perdone por eso. Si le vas a la América y traes bocho, estás a punto de la condenación. No hagas eso. No hagas eso. Eso es grave. O sea, de veras. Mira, ni los demonios se suben a eso. O sea, imagínate, el demonio va a subir y luego ve, es bocho, y aparte le va a la América, trae cubiertos los asientos. No entro ahí. O sea, no cambias un Ferrari por un bocho. Tú eres un Ferrari. Tú eres artículo de lujo comprado con la sangre de Jesucristo. No eres cualquier cosa. No puedes cambiar tu vida por cualquier deleite, por cualquier cosa. No puedes hacerlo. Y hay ocasiones donde uno ve el pecado de la gente y uno dice, es que te embruteces con alcohol y andas cayéndote y perdiendo dinero. O sea, ni siquiera vale la pena. Ni siquiera. Estamos hablando, qué bocho, eso es peor todavía, ni un Hot Wheels. O sea, igual en cualquier clase de pecado. Tú ves a alguien que deja una familia estable por el pelosquieto todo feo. O sea, dices, hubo testimonio por allá, o sea, gritaron fuerte. Pero es que hay ocasiones donde tú ves la familia, la bendición de Dios, la promesa de Dios, y lo ves el susodicho. Tú dices, pero decían antes, en el pecado lleva la penitencia. O sea, de veras, los 7 círculos de Dante Alighieri, de la Divina Comedia.
O sea, tú lo ves y tú dices, no, si ese es como el cuarto de los círculos del infierno. O sea, ese tipo, o sea, ¿cómo? Y hacen eso. Siquiera Moisés tenía algo enorme que estaba, o sea, tengo por escoger ser un príncipe en Egipto o Israel y los azotes. Príncipe en Egipto, Israel o los azotes. Pero tú dejas la gloria de Dios, las promesas de Dios, la bendición de Dios, el agrado de Dios por una tontería de pecado. Estás dejando un Ferrari por un bocho. Amado, no eres cualquiera. Dios ni hace basura ni compra basura. Él es excelente en todo lo que hace y nunca, jamás va a invertirlo todo por nada. O sea, invierte la sangre de su hijo. Alguno debe comprender esto de verdad, amado. Esto es sumamente importante. Luego alguno se vende barato y luego está peleando que le den respeto de Ferrari. Te vendes como bocho y quieres que te traten como Ferrari. Respétame, tengo mi dignidad. ¿Qué dignidad te vendes por nada? Hace ratito me dijo el Espíritu, bríncale ya, pero es que ok, número 4, está bien, Señor. Una cosa es lo que pasa de aquí para allá cuando estoy predicando, y otra cosa lo que está pasando de aquí para acá, en lo que pasa en el corazón y en la mente del que está predicando. Yo disfruto muchísimo porque se puede predicar y la boca está dando el mensaje, y en tu mente tú estás teniendo un diálogo con el Señor diciendo, déjame si le digo, déjame le digo, y te dice, eso no se lo digas, déjame le digo. Perdón si se lo dije, Señor. Pero bueno, número 4, las mayores riquezas de la fe. Las mayores riquezas de la fe. Fíjate lo que dice la Escritura, versículo 23, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Alguno debería glorificar a Dios, gritar una alabanza, bendecir al Señor. El Señor es bueno. Los hebreos a quienes el Señor les dirige esta carta eran judíos del tiempo de los apóstoles, un poquito después del tiempo de Jesús. Estamos hablando una época por ahí a mitad del primer siglo. Era un tiempo en el cual los cristianos judíos estaban muy perseguidos por el resto de judíos no creyentes. Para colmo, también los griegos los perseguían. Así que si se salían de Jerusalén a una ciudad griega, y al ser cristianos también allá los perseguían. También los romanos los perseguían. Así que si se iban a otro lugar bajo imperio romano, también los romanos podían ahí perseguirlos. Era muy complicado. Entonces muchos de los judíos cristianos hebreos empezaron a dejar el cristianismo y regresarse al judaísmo. Decían, ¿qué caso tiene que estemos sufriendo tanto si en Jerusalén nos tratan bien siendo judíos? Ahí tenemos el templo, el sacerdocio, los sacrificios, las ceremonias, los rituales, tenemos todo y estamos súper bien. Ahí nos dejan trabajar, ahí nos relacionamos con todo el mundo, estamos bien, ¿para qué nos metemos en problemas? Así que el escritor a los hebreos les dedica 13 capítulos para decirles que si se apartan de la fe cristiana se pierden, ya no hay salvación. Son 13 capítulos para enfatizar: Jesucristo es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que Aarón, es mejor que cualquier sacerdocio, es mejor que los sacrificios. Y aquí toma estas palabras para hacer referencia a que si ustedes se regresan al judaísmo para seguir la ley de Moisés, deberían saber que Moisés fue capaz de preferir el azote y los momentos difíciles antes que dejar su fe. Eso es lo que está haciendo el escritor. Ellos lo entendían. Hay quienes se apartan de la fe cristiana, que dejan de congregarse por nada. Siquiera ellos los perseguían. Moisés podía ver la recompensa final. Eso es lo que lo mantenía. Esa era la diferencia. Esta es una característica de los grandes.
No es que Moisés dijera, sí, me gusta sufrir, péguenme a mí también. No, o sea, no es que Moisés quisiera así que lo maltrataran. Moisés escogió eso porque él pudo ver detrás de la aflicción que Dios tenía enorme recompensa. Eso hace la fe. La fe te hace ver más allá de la enfermedad. La fe te hace ver más allá del problema. La fe te hace ver más allá de la deuda. La fe te hace ver más allá de la cárcel. La fe te hace ver más allá del problema que enfrentes. Y por eso tú dices, puedo pasar por allí porque yo sé que Dios tiene una recompensa detrás de esto. Bendito sea Dios. Ahora, la Biblia dice que Moisés pudo considerar mejores las riquezas de Cristo que el vituperio que había en Egipto. O sea, ¿qué son? ¿Cómo pudo él considerar, pon atención, las riquezas de Cristo si vivió 1500 años antes de Cristo? Esto es un cristiano antes de Cristo. ¿Cómo puedes considerar lo que va a pasar 1500 años después y todavía más? El apóstol Pedro lo explica. Dice él en su primera carta, capítulo 1, versículo 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cristo estaba en Moisés, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, vas a padecer, vas a sufrir en Cristo. Pero no solo anunciaba eso, también anunciaba las glorias que vendrían tras ello. Le iba a decir Moisés, vas a pasar por esto. Cristo en Moisés le decía, esto vas a padecer, pero vale la pena porque esta es la gloria que vas a recibir. Así que no te preocupes, hazlo. Todo el que tiene el Espíritu de Cristo es capaz de pasar por el problema que sea, porque está viendo detrás de ello una enorme recompensa de parte de Dios. Bendito sea Dios por siempre. Algunos glorifican a nuestro Dios. A pesar del vituperio, a pesar de ser perseguido, a pesar de ser difamado, la Biblia dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Dios paga bien. Entonces no es que no le interesara lo terrenal, es que había algo mejor que lo terrenal. No es que no le gustara vivir bien, es que hay mejor que eso. Y eso es la fe cristiana. La fe cristiana no es que padezcas para ser cristiano. La fe cristiana es que tienes prioridades y valores, y tú dices, lo terrenal tiene un valor, pero lo celestial está por encima de todo eso. ¿Cómo lo sabemos? Cristo está en nosotros. Podemos ver las glorias postreras, es decir, la recompensa, la mirada puesta en el galardón. Por eso el que no tiene fe, el incrédulo, todo está mal. Y el que tiene fe encuentra la belleza, hay recompensa. Dice la Biblia, 1 Corintios 2:9, lo conoces. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón, no se lo ha imaginado nadie en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No tienen ni idea. Dios te lo revela si quieres, pero no tienes ni idea ahorita de lo que Dios puede darte si te mantienes en la fe. Bendito sea Dios. Déjame te lo explico de otra forma. El apóstol Pablo se encontraba en una cárcel, el apóstol Pablo, y entonces la iglesia de Filipos le envió una ofrenda para ayudarle al apóstol en sus momentos difíciles, y además de eso procuró saber cómo estaba, porque le estaba yendo mal a Pablo. Y entonces lo lógico era que si alguien está en la cárcel, lo han golpeado, le dan mala comida, etcétera, lo lógico es que Pablo le va a responder una carta con sufrimiento. La carta a los filipenses es la respuesta, pero no tiene sufrimiento. A esta carta le llaman la carta del gozo. Es ahí donde Pablo dice, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les escribe una y otra vez, gozaos en el Señor. No en las cosas temporales, no en las personas, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero entonces, Pablo, ¿cómo mides lo que sufres? Y Pablo dice algo espectacular. En el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11 dice, a fin de conocerle a Cristo, conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. Pero ve esta frase, y la participación de sus padecimientos. Él está diciendo, como cuerpo de Cristo me tocó el latigazo, no importa.
Yo estoy conociendo esto, estoy participando de este dolor, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo creo que voy a ser mártir. Eso dijo Pablo. Se me hace que como van las cosas me van a matar. Y así fue. Pero no solo dice eso. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no está dudando de llegar a la resurrección. Pablo usa aquí una palabra única en toda la Biblia. Para resurrección se utiliza la palabra anastasis, pero aquí utilizó la palabra exanastasis. Pablo le pone el ex para referirse a una extraordinaria resurrección. Hay una resurrección general de todos los creyentes. Tarde o temprano, cuando el Señor regrese, resucitaremos, nos glorificará, nos pondrá un cuerpo de gloria, será maravilloso, entraremos a la eternidad. Pero Pablo dice, si yo soy participante de sus padecimientos, si yo soy semejante a Él en su muerte, si entrego mi vida hasta el martirio, si me doy de verdad, me van a dar una super resurrección. No voy a ser igual que los demás. Eternamente estaré en un cuerpo glorioso superior. Eternamente mi recompensa estará por encima. ¿Ustedes creen que me aguanto el latigazo porque sí? ¿No has visto que en cierta ocasión tomaron a Pablo, a Silas y comenzaron a darle de latigazos? Pablo podía haber detenido esto diciendo, hey, soy ciudadano romano. Pero no decía nada, se callaba. Te van a dar 39 latigazos, que era el límite, y se los dieron varias veces. Pero Pablo se quedaba callado, dice, aguanta, Silas, pues vamos a decirle que somos romanos, cállese y aguante. ¿Por qué voy a aguantar? Porque cada latigazo es más glorioso el cuerpo que nos van a dar, va a ser mejor la recompensa eterna, aguántese. ¿Entiende la diferencia? Pablo está pensando muchísimo más allá. Si enfermas, si sufres, si padeces, no lo hagas como mortal, hazlo como inmortal. Hazlo como el que tiene la mirada puesta en el galardón. Hazlo como quien está viendo las cosas eternas, que pueda decir, paso por ese cáncer o experimento tal persecución o tal aflicción, en el nombre de Jesús podemos hacerlo. Deberías adorar a Jesús más fuerte que eso. Debo concluir, pero mira, mi papá tenía una frase con la que no estoy de acuerdo, pero él hablaba así con muchas frases y dichos. Y él decía que tan malo no será el trabajo que me tienen que pagar para que lo haga. Y entonces, obviamente no estoy de acuerdo con ello. Creo que el trabajo se tiene que disfrutar, pero entiendo el concepto detrás de la frase. El concepto no es el demérito del trabajo, el concepto es que hay un pago por el trabajo. Espero que no sea alguno aprendido nada más el dicho y no lo después, pero hay una recompensa. O sea, ninguno sale a trabajar simplemente porque sí. Usted va a trabajar 48 horas, así, estas son sus obligaciones. ¿Y qué me van a pagar? No, no hay pago, nomás vengas a trabajar y tú no vas a ir. O sea, realmente tú trabajas porque vas a sacar algo. Todo mundo dice, no eduques a los niños con premios y castigos porque no son mascotas. Después, mira cómo va a crecer como ser humano normal. Porque todos nos movemos por premios y castigos. Claro que sí. O trabajas por puro gusto. Si tú mañana tuvieras $1,000 millones, ¿volverías al trabajo que tienes? Bien sincero, no, claro que no. Hay el caso real, no es correcto, pero es real. Un hombre se sacó la lotería en los Estados Unidos y en esa misma semana renunció, pero antes de, como renuncia, compró un camión de estiércol y fue y vació ahí encima del carro de su jefe como liquidación, como una forma de ya no vuelvo aquí. ¿Cómo estaría de enojado para hacer eso? Te vamos a multar por eso. ¿Cómo no? Estuvo bien a gusto hacerlo. O sea, está mal, yo lo entiendo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque tú trabajas en este mundo por un pago. Aunque tienes una empresa, no, todo, hasta las asociaciones civiles, sí, vamos a ayudar y todo, pero también tienen un pago. Sin fines de lucro, pero tienen un pago. Sí, amado, sí, el ser humano así es. Te enfatizo esto porque Dios no te va a hacer pasar por nada que no te pague. Y Moisés tenía la capacidad de pasar por la aflicción, de jugarse su vida, todo,
porque tenía la mirada puesta no en el dolor, no en el sufrimiento, no en Faraón, no en lo que iba a pasar, en el galardón, la recompensa que viene de Dios. Puedo pasar por esto porque Dios paga muy bien. Puedo enfrentar esto porque Dios paga muy bien. Estoy dispuesto a esto porque Dios paga muy bien. Bendito sea Dios. Y la paga de Él no se acaba en la quincena. La paga de Él es eterna, gloriosa. Bendito sea su nombre por siempre. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Amado, la fe no es mediocre. La fe va por todo. La aplicación para ti de este mensaje es: ¿estarías dispuesto a jugarte tu vida no por algo, por todo? ¿Te atreves a ser cristiano en serio y decirle a Dios: vamos por todo, te entrego todo, la vida, lo que soy? No va a pedir ofrenda, nadie piense eso, porque ya en el corazón de alguno así es. Vas a decirle a Dios: te doy mi vida y tú la recompensa preparada. Apuéstale la vida, apuéstale a ser cristiano, apuéstale a entregarte, apuéstale a que digas a Dios: no me importa lo demás, si tengo, no tengo, si me va, no, si vivo mucho, poco, no importa eso. Apuesto mi vida a ser cristiano. Ponte en pie, por favor. Vamos, amado, levanta tus manos al cielo. Apuesta tu vida a darlo todo, tu ser entero, tu vida, lo que vale la pena tu ser, pero no por algo, por todo lo que Dios ha preparado a los que le aman. Tú vas por todo. Vamos, dile a Dios: está bien, Señor, se trata de ser cristiano, soy cristiano. Voy a ser cristiano en serio, no voy a jugar con esto. Cristiano de verdad, en el nombre de Jesús. No me voy a quedar a medias. No voy a ser cristiano en unas áreas y en otras no. Cristiano de verdad, en toda manera de vivir. Señor, yo sé que cada decisión, cada cosa que deje o que haga, hay recompensa. Yo pongo mis ojos en esa recompensa. Tú eres bueno, tú eres generoso, tú tienes algo preparado. Sé que será mucho más y mucho mejor de lo que yo pueda imaginar, y estoy disponible en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Atrévete hoy, vamos. Es un gran momento para que tu vida de verdad, cristiano, sea cristiano en serio, para que te atrevas por todo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo que hoy se ha atrevido a hacer una decisión apostando su vida por la fe, a ser cristianos de verdad. Yo te ruego, Señor, que les sorprendas, que no tenga que esperar a la eternidad para que pueda experimentar tu bien, que en este mundo empiece a experimentar tu bien, tu misericordia, tu generosidad, tu bondad. Yo sé que la experimenta, pero en medida tan grande, tan alta, que sepa que tiene que ver con su decisión. Protégele del mal. Tu Hijo nos enseñó a orar para ser librados del mal, para no tener que pasarlo. Líbranos del mal y permítenos, Señor, una vida entregada, genuina y completa a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más, institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.